Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GhostCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com, donde podrán encontrar noticias diarias de salud. También podrán encontrar los episodios pasados de nuestros podcasts, donde tenemos muchísimos especialistas allí de la medicina dominicana, de nuestro staff de Reporte Médico, conversándonos siempre de nuevas recomendaciones de las patologías y todo lo referente a mejorar la salud humana, como estamos haciendo acá en Reporte Médico. Hoy tenemos la presencia de la doctora Mabel Kellis. Ella es otorrino y viene a hablarnos un poco del cuidado de la salud auditiva. Aunque no lo crean, esto es muy importante. Es muy importante cuidar nuestro oído porque no se recupera. Y estamos aquí en este episodio con la doctora Mabel para hablar de todo esto. Doctora, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estaremos conversando un poco sobre el tema para aclararle algunas dudas y que sirva también como información de orientación, ¿verdad? Muchísimo, eso es lo que doctora. Realmente el oído es uno de nuestros órganos que hay que cuidarlo muchísimo. Sí. Y la gente muchísimas veces no le presta mucha atención a los cuidados del oído. Creen que la cosa es relajo y hay que trabajar el cuidado de nuestro oído porque no se recupera. Increíblemente, uno de los sentidos que son menos cuidados es la audición. La gente la echa de menos ya cuando la pierde y cuando siente que la necesita, pero el oído, aparte de ser responsable de la audición, tiene una parte que es súper responsable de mantener nuestro equilibrio y balance. Uh-huh. No solamente es escuchar y entender, también es equilibrio y balance. Entonces sí, realmente es importante. Nosotros como especialistas en el área estamos queriendo concientizar un poco a la sociedad dominicana a que dentro de su rutina de chequeo, que no todo es colesterol, glucosa, también se revisen la salud, la audición como tal. Porque realmente existe poca cultura para eso. Muchas personas, o sea, de 10 personas tú les preguntas, ¿te has hecho alguna prueba auditiva alguna vez? Tal vez 2 te dicen, yo sí, en alguna vez en mi vida y porque me lo exigieron en un trabajo. Exacto. Pero nadie ha ido de por sí, déjame revisarme los oídos, a ver qué tal, cómo estoy. Sí, y la gente muchísimas veces piensa que oye bien, quizás porque no se hace el chequeo y resulta que está escuchando más mal. Sí, existen algunos factores de alarma que es bueno que la persona lo tome en consideración. Cuando tienes un familiar cercano o uno mismo escucha la televisión, necesitas ponerle en un volumen más alto. Eso debe ser un factor que te llame la atención, que se les repita las cosas y no entiendan. Otros factores de alarma de que realmente necesitas una evaluación auditiva es si tienes historia familiar de pérdida de audición. Ya ahí tienes factores de riesgo que hacen que tengas que acudir a donde un especialista de forma más precoz. Y también tomar en consideración que ya después de los 50 años debe ser parte de la rutina. O sea, exacto, una evaluación auditiva, porque existe lo que es el envejecimiento del sistema auditivo, uh-huh, del aparato auditivo. Así como nos chequeamos los ojos siempre y usamos lentes, también nos tenemos que chequear la audición porque es muy importante. Un dato súper curioso uh-huh, que salió es que pérdida de audición está llevando a demencia precoz. ¡Wow! Sí. ¿Por qué? Porque esa falta de estímulo, esa falta de integración con la sociedad, uh-huh,
hace que el paciente inconscientemente se vaya aislando. Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, es que yo prefiero no salir porque me dicen, no entiendo, entonces me siento como una carga. O también es que ya lo dejan de invitar, porque dicen, don Juan no oye, para que no lo llame, para no estar repitiendo. O sea, inconscientemente lo cogen a chiste, pero... Exactamente. Entonces, el paciente poco a poco se va aislando de forma social y esto puede ir llevando a otros factores, ya sea depresión y demencia precoz. Sí, y yo le quería preguntar algo. ¿La juventud puede presentar envejecimiento auditivo en cuánta cantidad? Sí, y mucho más ahora. Esto ha aumentado de forma significativa por el uso de audífonos en alto volumen. O sea, se supone que si uno tiene audífonos, escuchando su música o teniendo una conversación por el celular, como ahora la tecnología ha avanzado, todo el mundo tiene un audífono, un Bluetooth, algo para, escuchar ya sea la llamada o la música. Están abusando de la exposición a ruido por mucho tiempo. Entonces, esto va deteriorando las células del oído interno y va produciendo pérdida que no se recupera, bien como usted lo dijo. Que se puede rehabilitar, sí, dependiendo del tipo de pérdida de audición, la podemos rehabilitar de diferentes formas, ya sea adaptando un audífono, un aparato de audición, o otras opciones que también tenemos disponibles a depender de cada patología. Pero en la juventud sí hemos visto pérdida de audición, ya sea inducida por ruido y más... con más rápido estamos viendo que no tienen que llegar a la tercera edad para ya presentar dificultad. Correcto. Una cosa también que hizo que las personas acudieran a nuestros consultorios fue la pandemia. Dirán, ¿por qué? Porque inconscientemente se ayudaban de la lectura labial. Al tener que usar mascarillas, decían, pero yo no entiendo lo que me están diciendo. Exacto. Entonces dijeron, aquí hay algo. Entonces, sin darse cuenta, no le prestaban atención a ese grado que tenían de pérdida de audición porque se auxiliaban con la lectura labial, llegan la mascarilla, quedaron al oscuro. Sí, realmente yo soy uno de esos personajes que pasó por todo eso. El no leer los labios, no ver los labios, a mí me provocó un estrés completo porque no escuchaba. Perfecto, entonces usted se dio cuenta, o sea, su propia experiencia. Sí, es mi propia experiencia. Sí, tengo una pérdida más o menos del 60% de mi parte auditiva. Sí, entonces vamos a rehabilitar eso lo más pronto posible, porque ¿qué sucede? Muchas veces podemos tener dos tipos de estudios de dos pacientes diferentes con el mismo grado de pérdida visualmente, por decirlo, o sea, viéndolo en un gráfico. Pero hay una cosa que se llama discriminación, que es esa capacidad de entendimiento. La discriminación puede variar de paciente a otro dependiendo de cómo se haya estimulado y qué tan precoz lo hizo. O sea, no es lo mismo una persona que haya comenzado a perder su audición y nunca se estimuló, nunca usó audífonos y que venga a querer usarlo 20 años después. Exacto. No se va a adaptar igual que alguien que desde el inicio inició la rehabilitación auditiva. Y vamos a hablar, doctora, ¿en qué momento piensa hacer el ruido daño en la parte auditiva de un individuo en este momento? Esto va a depender de los decibeles y por el tiempo que la persona se exponga a ese ruido. Por eso es muy importante la protección auditiva. Quien trabaja, por ejemplo, en aeropuertos o en factorías, industrias grandes con maquinarias, la protección auditiva es importante porque al someterse al ruido constante, esto va afectando algunas, por lo general son frecuencias específicas. Las primeras que se van afectando son los sonidos agudos. Son los sonidos agudos que se van afectando primero. Entonces realmente esto va a depender de qué tanto uno se exponga. Exacto. Y no sé si se han dado cuenta que a veces si uno va a un concierto o a una fiesta donde el ruido es alto, tú sales de ahí, llegas a tu casa y sientes de repente un zumbido, te sientes como abajo del agua. Exacto. Eso porque aquí hubo un daño celular. A veces se recupera con reposo auditivo, pero muchos pacientes llegan a la consulta, wow, yo fui a ese concierto hace 2 semanas y todavía tengo esa sensación de ese zumbido, de esa molestia en los oídos. Entonces muchas veces este daño no es reversible. No es reversible, exactamente, es la palabra. Sí, claro. Entonces los oídos son realmente bien sensibles, claro que doctora, sí. Y bueno, el pueblo dominicano, que es donde estamos nosotros dirigiendo Reporte Médico, por lo general habla duro. El dominicano habla duro, pero también escucha sonido, música muy duro. Sí.
O sea, yo me imagino que deberían de tener la prevención, todos los que están en casa y están viendo este video, de todas las recomendaciones que estamos dando hoy en Reporte Médico. Vamos a hablar de esto, doctora. ¿Por qué el dominicano habla tan duro y por qué...? Se cree que es algo ya cultural, algo de costumbre, algo adquirido, ¿verdad? Okay. Pero ¿qué pasa? Bien usted lo dice. Uh-huh. Aquí no existe una... No estamos educados para cuidar la salud auditiva. Entendemos que mientras más alta esté la música, más estamos gozando. Okay. O sea, en sentido general, por decirlo así. Okay. Entonces, muchas veces también no le podemos atribuir, no, es que en mi familia todos hablan alto. Uh-huh. Yo he tenido pacientes que me dicen eso, de repente tenemos una patología que es hereditaria. Exacto. Y no necesariamente que todos hablan alto porque somos así. Uh-huh. A veces ya hay una patología hereditaria, nadie nunca investigó y no lo saben. Correcto. Entonces, sí exhorto que si tú tienes un familiar, un vecino que hable alto, tú dices, pero Dios mío, mándale a hacer su revisión auditiva. Claro que si no está de más eso. Sí. Bueno, vamos a un corte comercial y ya venimos con este tema importante que estamos hoy tratando con la doctora Mabel Kelly acá en Reporte Médico. GOSCAR nace de la necesidad de integrar todos los servicios oncológicos en un solo lugar. Y nuestra visión es consolidarnos como el primer centro de referencia para el tratamiento oncológico en República Dominicana y el Caribe. Somos GOSCAR, un centro diseñado pensando en ti. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, y seguimos acá en Reporte Médico. Hoy estamos hablando de los cuidados auditivos que tenemos que tener en nuestra vida diaria, y tenemos a la doctora Mabel Kelly, que también es parte de nuestro staff en Reporte Médico. Vamos a hablar un poquito de la revista que acaba de salir. Vamos a poner la imagen en pantalla. Esto es el equipo de Unipediatra trabajando en conjunto, donde está la doctora Mabel hablándonos de algunos tópicos de la rinitis y las alergias. Ahí está un equipo multidisciplinario de unipediatras dando su opinión sobre este tipo de patologías. Doctora, háblanos un poquitico de esto rápidamente. La rinitis alérgica es un tema que en estas últimas semanas y últimos meses ha estado de moda. Pues hemos estado expuestos al polvo del Sahara, al calor, con humedad, con lluvia. Entonces, realmente quien tiene la predisposición está en crisis en este momento. Sí. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede una inflamación de lo que es la mucosa que recubre la nariz por dentro. Okay. Esta inflamación causa obstrucción, se produce secreción, comezón. Entonces, esto altera de forma significativa la calidad de vida del paciente. Okay. De repente yo estoy aquí en esta entrevista, si tuviera mi rinitis atacada, como uno dice, no pudiera ni siquiera estar hablando porque estoy estornudando. Okay. Y en estos tiempos estornudar casi es un pecado. Exacto, entonces, con estos tiempos post-COVID, ya estamos saliendo de la pandemia. Sí, gracias a Dios. Sí. Pero entonces realmente se puede clasificar dependiendo del tiempo, ya sea en crónica, leve, aguda, y aquí tenemos que concientizarnos un poco que no toda rinitis, no todo estornudo conlleva un uso de un antibiótico, no. Exacto. Aquí lo más importante va a ser la higiene nasal. Okay. Lavados nasales, señores, lavados nasales con solución salina hacen milagros. Okay. Remueven todas las impurezas, ayudan a sacar esa secreción, evitan complicaciones, evitan sinusitis secundarias. También los cuidados ambientales en casa, o sea, si tú tienes la predisposición a tener alergias, a presentar cuadros de rinitis,
elimina lo que son peluches, alfombras, usa detergentes neutros, ventila tu habitación. Aquí tendemos a ni siquiera abrir las ventanas de la casa. Exacto. Hay que evitar la humedad, perfumes fuertes. Y es difícil porque entonces tienes una cena y te quieres poner tu perfume, pero tú sabes que... Entonces, saber identificar qué te afecta. Bueno, esto lo pueden leer en nuestra nueva edición de junio-julio de Reporte Médico. Allí, de manera multidisciplinaria, tenemos a 3 doctoras. Háblenos un poquito de cada doctora. ¿Con quién hizo el artículo, doctora? Con la doctora Joanny González, ella es otorrinolaringóloga, audióloga clínica, y con la doctora Linda Medina, ella es alergista e inmunóloga. Bueno, excelente. Ahí ya tenemos, ahí tenemos recomendaciones actuales para esta época del año que en este momento estamos transcurriendo. Vamos a seguir con nuestro tema principal, que eran los cuidados de la salud auditiva. Vamos a hablar, doctora, que estábamos hablando cuando fuimos a comerciales. Háblenos un poco yo creo que sería como el rechazo del paciente que tiene la pérdida auditiva a usar los audífonos y a no querer aceptar que tiene una pérdida de audición. Sí, tenemos una gran batalla. Estamos poco a poco venciéndola. Pero realmente existe un rechazo del paciente a aceptar muchas veces que realmente tiene una pérdida de auditiva, que necesita de ayuda de un audífono, porque los audífonos lo ven como algo, ok, ya, soy envejeciente. Exacto. Entonces no necesariamente. Entonces, así como aceptan los lentes, que ahora se usan como algo hasta de moda, fashion, tú compras varios estilos de colores, existen audífonos neutros de colores como tú necesites. Y si tú no ves bien, tú usas lente para ver mejor. Si no escuchas bien, entonces usas audífono. Pero infelizmente, no todo el mundo, incluso pacientes ya de más edad, me dicen, ay no doctora, yo estoy en mis 70, no, yo todavía no quiero usar esos audífonos, yo no soy vieja todavía. O sea, como que sienten que si lo aceptan, están aceptando que envejeció totalmente. Entonces estamos tratando de luchar explicando las consecuencias que trae de no rehabilitar una audición a tiempo. Exacto. No hemos enfocado mucho en la pérdida de audición, ya sea familiar o por exposición al ruido. Es importante saber que esto puede suceder también por infecciones crónicas de repetición o por una infección leve de un oído que no haya sido tratada por un especialista. Exacto. O sea, es muy importante no automedicarse. Muchísimo. Porque esto puede traer consecuencias negativas con secuelas que no son reversibles. Entonces, entre infecciones, hereditarios, pérdida de audición congénita, el mismo envejecimiento del aparato auditivo, otra cosa que puede causar problemas de la audición, exposición a ruido, que la hemos mencionado anteriormente, y uso de algunos antibióticos o medicamentos que pueden ser tóxicos para el oído. Por eso siempre tenemos que tener... ¿Cómo cuáles, doctora? Vamos a hablar un poquito de eso. Hay muchos antibióticos. Porque la gente por lo aquí general suele recetarse. Sí, claro. Entonces no sabe que de repente está causando daño al oído. Por lo general son antibióticos que se administran de forma endovenosa. También algunos medicamentos que se usan en los pacientes que van a ser sometidos a quimioterapias. Entonces todo eso es bueno tomarlo en consideración porque hay pacientes que no saben que una de las consecuencias también es problema de audición. Solo le hablan de las náuseas, pérdida de pelo y todo eso. Entonces es bueno tener ese seguimiento desde el inicio para tener una audiometría previa, por ejemplo, al tratamiento, y secuencial para ver si ha habido daño celular por el uso del medicamento. En cuanto a medicamentos que uno compra en la farmacia, así como la gente lo usa de forma bien irregular, puede traer consecuencias, claro que sí. Por ejemplo, es que no, el que más usan no lo causa a corto plazo. Pero sí es importante saber eso. Por eso siempre es bueno estar en manos de especialistas. Claro. Que uno coloca todo en una balanza. No, doctora, claro que sí. Vamos a hablar un poquito sobre la parte infantil, doctora. Niños que vienen ya con el problema congénito y que de repente los padres no se han dado cuenta y no han descubierto que su hijo tiene problemas auditivos.
Sí. Y dejan pasar mucho y alargar la situación. Claro. Existe lo que es el tamizaje neonatal. Ahora se está trabajando en eso para que por ley todo niño que nazca se le realice una prueba llamada emisiones otoacústicas. No habla sobre el funcionamiento de las células externas del oído interno. Entonces nos va a decir, están presentes como de forma llana. Ok, el oído está activo. Entonces, ya esto es un factor que uno dice, ok, por ahora va todo bien. Pero eso no significa que tu hijo escuche. Tú tienes que acompañar, o sea, significa que sí, pero tienes que acompañar los marcos del desarrollo para saber si él va dentro de haciendo lo que le corresponde de acuerdo a su edad. Porque muchos pacientes llegan un poco tarde y me han dicho, pero cuando él nació le hicieron un estudio y estaba todo bien. Yo por eso dije, bueno, pero hay que acompañar el marco del desarrollo. Sí. ¿Okay? Si son pacientes que tienen factores de riesgo, ya sea que nacieron bajo peso, que permanecieron ingresados con uso de antibióticos ototóxicos por alguna sepsis, son pacientes que van a tener lesión a nivel celular del oído. Entonces ya deben ser acompañados desde temprano con estudios hasta más profundos para ver la integridad del nervio y todo eso. Y desde temprano rehabilitarle la audición. Exacto. Las infecciones también de rinitis, otitis, que causa que el moco nasal vaya hacia el oído. Entonces, si no damos el seguimiento adecuado, ese moco puede permanecer por muchísimo tiempo. Y a veces un niño que no tiene ningún tipo de problema, simplemente tiene moco en los oídos y nadie nunca lo ha visto, lo ha detectado. Exacto. Y por ende tiene cierta dificultad hasta de entender y pronunciar un fonema que se le está enseñando. Exacto. Que, o sea, todo viene a incidir dentro de cómo se va a expresar ese niño en sus primeros inicios. Claro. Entonces hay que hacer la prueba al nacer. Al año se repiten estas pruebas, acompañado de lo que nos va a decir el padre, de cómo está su hijo y cómo está el desarrollo del niño. Doctora, vamos a hablar de algo bastante especial, que es el cuidado que debe tener la gente con los oídos. En la piscina, el uso frecuente de la piscina. ¿Por qué en la piscina hay tantas bacterias y cómo afectan el oído? Bueno, si el paciente tiene un tímpano íntegro, o sea, una estructura de los oídos completamente normal, teóricamente no debería tener ningún inconveniente. Ahora, si esta persona realiza deportes acuáticos de forma constante, muchas veces esa misma humedad hace que cambie el pH de lo que es la piel del oído y predispone a que crezcan ya sean bacterias, hongo o algún microorganismo. Exacto. Otros pacientes, si tienen alguna exposición al agua y eso le dio un resfriado, entonces esa secreción se fue al oído medio, entonces puede crear infección, pero por lo general es infección de la piel, de la parte externa del oído. ¿Cuáles son los cuidados del lugar? Bueno, por eso es que hay que ir periódicamente a ver a su especialista, porque muchas veces el paciente tiene hasta un tapón de cera, que es algo totalmente benigno y súper común, siente una sensación de oído tapado, incorrectamente agarra un hisopo, que no debería, y lo que hace es que se empuja la cera, resecando la piel, se entra en la piscina, la piel ya está más susceptible a, como vamos a decir, reseca, o más susceptible a recibir, a que crezca una infección, y por ahí va la cosa. Entonces, en cuanto a cuidado, no introducirse nada en los oídos, ni hisopo, ni tapita de lapicero, ni meñiques, o sea, porque eso va a lacerar la piel y la va a hacer susceptible a que entren bacterias. O sea, una heridita es más fácil que se infecte que si la piel está cubierta con su grasita natural, por decirlo así. Y el uso del hisopo. Háblanos un poquito de eso. Prohibido. ¿Verdad? Prohibido, úsenlo para otras cosas. O sea, hay que dejar que realmente que el oído tenga su mecanismo natural. Realmente la cera se produce para protegernos de cuerpos extraños y para, vamos a decir que mantener esa piel hidratadita que protege de infecciones, como una capita protectora. Exacto. Pero claro, existe lo que es la producción excesiva de cerumen. Porque exacto. Cada paciente, o sea, es diferente. O sea, hay pacientes que te van a la consulta cada 6 meses, cada 3 meses o anuales, ese es su lavado porque ya saben. Exacto. Pero hay pacientes que tal vez nunca en su vida lo van a necesitar. Esto puede estar asociado hasta por el tipo de piel del paciente, si es piel grasa, o hasta por lo que la persona haga en su día a día, o si tiene la costumbre de infelizmente usar un hisopo que lo que hace es que empuja la cera formando el tapón de cera.
Eso es lo que hace el hisopo. O sea, que al limpiar el oído debería ser a través de la parte prácticamente que externa. La parte externa, porque el canal del oído es prácticamente del tamaño de la cabecita del hisopo. Entonces, lo que hace es que empuja la cerita que se acumuló, la empuja formando un tapón. Entonces, muchas veces el paciente no va a saber la profundidad que tiene el oído y puede llegar hasta lastimarse el tímpano. Exacto. Los tapones, doctora, el uso de los tapones cuando vamos a los conciertos, a la piscina, ¿se recomiendan qué tipo de tapones? Se puede recomendar un tapón de silicón, algo así. Cuando uno se expone al ruido lo veo muy bien. Realmente no tenemos esa costumbre, pero hay pacientes que sí ya saben que son más sensibles, que saliendo de repente de una fiesta o un concierto van a permanecer varios días con esa sensación de tinnitus o de oído como tapado y ya se protege su audición. Pero sí se recomienda. Pero si un paciente, una vez una madre me preguntó, doctora, quiero hacer unos tapones a mi hijo para bañarlo. Le dije, pero si el niño no tiene ninguna consecuencia o no está pasando nada, nunca ha tenido historia de infección, no lo someta a un cuerpo extraño. Exacto. Preventivamente si él nunca ha tenido nada. Entonces, cada caso se evalúa de forma individual. Doctora, y ya para terminar, el tinnitus dentro de la parte auditiva. Ok. De hecho, hasta pudiéramos hacer otro podcast sobre tinnitus. Sí, que es un tema súper amplio. Lo vamos a hacer. Pero como es parte también de esto. Claro. Y normalmente las personas que ya empiezan a sufrir del audio siempre viene acompañado del tinnitus. Háblenos brevemente. Sí. Porque vamos a hacer otro programa. Mire, prácticamente el 80% de los tinnitus se da por alteración, por pérdida de audición en alguna de las frecuencias que son evaluadas. O sea que es un % muy grande. Pero hay un 20% que se puede dar por alguna otra cosa que no tenga nada que ver específicamente relacionado con el oído. O sea que el tinnitus es un tema súper amplio. Exacto. Pero al tener un 80% que sí se puede basar por alteraciones en la vía auditiva, esto es lo primero que debemos investigar. En conjunto con otras cosas, con alteraciones metabólicas, cambios en el estilo de vida, dieta, abuso de cafeína, dulces, diversas cosas. Exacto. ¿Okay? Pero el tinnitus es como la alarma de muchos pacientes también de que algo anda mal. Exacto. Bueno, últimas recomendaciones, doctora, para toda la gente que ve el reporte médico. Manténganse en sintonía, muy interesante por aquí. Y en cuanto a la salud auditiva, recuerden por favor no automedicarse, no se introduzcan nada en los oídos. Y en cuanto a los pequeñitos, observen su desarrollo y visiten a un especialista. Exacto. Anímense a hacerse su prueba auditiva, no está de más. Doctora, ¿dónde podemos encontrar su consulta? Yo consulto en la Torre Profesional de Corazones Unidos, en Naco, en la Clínica del Vértigo, Audición y la Voz en Los Prados y en CLICIT, una clínica en la República de Colombia, en Arroyo Hondo. Ok, sus redes sociales para que están todos mis datos. Exacto. DRA de doctora mabelkellis.otorrino. Ok, de todas maneras las vamos a colocar acá abajo en la doctora Mabel Kellis Otorrino, el día de hoy acá en Reporte Médico, una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos, Goscare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.